Perfecto. Creo que ya podemos iniciar, doctores. Ya tenemos más de 120 asistentes. Así que para mí es un gusto nuevamente darles la más cordial bienvenida. Mi nombre es Gustavo González, soy supervisor nacional de la Unidad de Negocios Éticos MERC. Y les damos nuevamente la más cordial bienvenida a este nuevo webinar en la plataforma MERC Digital con el título Tratamiento de Neuropatía Post-COVID. Al tomar en cuenta que es una patología multidisciplinaria, esta noche tenemos a dos expositores invitados, el doctor Paul Careaga y el licenciado René Valverde, de quienes voy a hacer un resumen del currículum. El doctor Paul Augusto Careaga Llanos es médico cirujano de la Universidad Mayor de San Andrés, aquí en la ciudad de La Paz. Tiene formación en el manejo de pacientes diabéticos, ha sido coadyuvante en la creación del material de formación en cirugía laparoscópica. Dentro de la experiencia clínica, ha estado como médico INSO, ha sido parte del Ministerio de Salud, experiencia en el Hospital de Coroico, Rotary Club, ProSalud, régimen penitenciario, la consultora privada Reinserta y en ese momento también con el consultorio particular. Y el licenciado Valverde es licenciado en Psicología de la Universidad Católica San Pablo, con especialidad en terapias breves, la experiencia en atención penitenciaria también, terapeuta en Mi Teleférico, la empresa Mi Teleférico, y terapeuta en la Universidad Católica San Pablo. Sin más, les damos la más cordial bienvenida, agradecemos su participación y a los dos expertos invitados, pues gracias por ser parte de la familia MERC Digital y presentar en este momento este tema que es de coyuntura actual, al cual pues tenemos que estar todos pendientes en su manejo. Doctor Careaga, le doy la palabra para continuar con el seminario virtual de esta noche. Muchas gracias. Buenas noches, agradezco primeramente a Dios por estar acá, a la línea AINTI y a su línea MERC simultáneamente, y a todas las líneas importantes que maneja este mismo, ¿no? Del mismo modo, agradecer tanto la participación y la ayuda de muchos médicos, de los cuales muchos no están en este momento. Grandes personas, grandes amigos que se fueron, creo que dejaron grandes enseñanzas por su sacrificio, ¿no? Ahora vamos a hablar de un tema que se está manejando últimamente, que es la neuropatía post-COVID, ¿no? Tenemos que dar una base literaria fundamental, empezando por qué es el dolor. Doctor, Todo perdón. paciente, todo paciente va a acudir a No nuestra no está consulta. compartiendo la pantalla, doctor, disculpe. Ahora sí. Ahora sí, doctor, muchas gracias. Perfecto, entonces estamos empezando con lo mismo que les decía. Todo vamos a empezar con el dolor. Todo paciente que acude a nuestra consulta, sea esta privada o pública, acude con dolor. Entonces tratamos de solucionar este punto. ¿Y qué es el dolor? Bueno, hay diferentes tipos de conceptos y definiciones, y la que se acerca más a un criterio es una experiencia sensorial y emocional desagradable para los pacientes, por lo cual acude a la consulta, ¿no? Ahora tenemos, según la clasificación del dolor, que podemos verla por el tiempo y por el origen. Aquí por el tiempo podemos discriminar el dolor agudo y el dolor crónico. El dolor agudo tiene un inicio como consecuencia de un daño tisular. Sin embargo, el crónico puede tener un inicio como el dolor agudo. En el agudo se le equipara un signo de alerta, pues sirve para promover la recuperación. Sin embargo, en el dolor crónico carece de valor biológico y es destructivo, física, psicológica y socialmente. Aparte que tiene una mayor duración de lo que cabría esperar. En el agudo desaparece con la remisión del daño o la herida que lo provocó. Sin embargo, en el crónico, este se mantiene, aunque la herida haya sanado. El dolor experimentado en el agudo es de buena medida, proporcional a la lesión que lo provoca y a su curación.
Sin embargo, en el crónico no existe la relación aparente entre la magnitud de la lesión y el dolor experimentado. En el agudo tenemos una respuesta muy buena a tratamientos muy básicos. Sin embargo, en el crónico, como es de larga duración, no tenemos buena adherencia al tratamiento. Otro concepto del dolor puede ser, según su origen, nociceptivo y neuropático, y a la vez puede ser mixto. Entonces, si tenemos el nociceptivo, puede ser somático y visceral. El somático, a su vez, se divide en dos partes, ¿no? El profundo y el superficial. El superficial estamos hablando de las partes cutáneas y la parte profunda, muscular y esquelética. La visceral de las vísceras. El neuropático puede ser a nivel central o periférico. Tenemos los receptores y los estímulos nocivos. Esto puede ser un estímulo tanto químico, mecánico, térmico o de presión, que va a estimular a los diferentes tipos de receptores para que estos desencadenen una cascada para llegar al encéfalo. Tenemos en la fisiopatología brevemente 4 partes, que es la transducción, la estimulación del dolor, la vía aferente, que es la transmisión, llega al encéfalo, la modulación, y por la vía descendente, la inhibición, para que tenga una respuesta de analgesia. Tenemos que tener en cuenta que tenemos neurotransmisores excitatorios como inhibitorios, y estos pueden ser aminoácidos, neuropéptidos y monoaminos. Los más importantes para mencionarlos, entre los excitatorios, tenemos el glutamato, la sustancia P, y de los inhibitorios el GABA, la endorfina, la serotonina y la noradrenalina. En la parte bioquímica de la respuesta y el estímulo al dolor, tenemos que la mayor parte de los receptores, conocemos que son los alfa, beta y C, ¿no? Los 3 tipos, son calcio dependientes. Entonces, a través de un estímulo de dolor, esto va a seguir por la vía aferente, la ascendente, anterolateral. Tenemos 3 vías ahí, la espinotalámica, la espino mesencefálica y la espino reticular. Van a llegar al encéfalo y se va a desencadenar la respuesta inhibitoria. Tenemos un ejemplo, la GABA y la serotonina y la acetilcolina, ¿no? El alfa-adrenalina. Lo más importante donde nosotros actuamos no es en la inhibición, en el uso de los AINES, y la cascada del ácido araquidónico, a través de la creación de las ciclocoxigenasas, el COX-1, el COX-2 y el COX-3. Hablando de la neuropatía, esta puede ser por un mecanismo periférico y central. En el mecanismo periférico tenemos la hiperexcitabilidad de la membrana, las descargas ectópicas, los cambios transcripcionales, que van a dar una sensibilización de la misma y van a dar una neuropatía tanto periférica o central. Dentro de los mecanismos centrales, la hiperexcitabilidad, la pérdida de control inhibitorio y la reorganización. Este gráfico es algo didáctico, ¿no? Aquí tenemos una estimulación asociativa persistente. Esta puede ser por un estímulo de expresión, tacto, movimiento, químico. Es un estímulo doloroso que va a dar la sensibilización y por ende va a desencadenar todo lo que hemos visto, o por lo que sabemos de fisiopatología, a la hiperalgesia y a la alodinia. Recordemos que la alodinia es un dolor exagerado o donde no hay un dolor, va a sentir diferente tipo de estímulo la persona por lo que viene a la consulta. Y nosotros actuamos en esta parte con el tratamiento, ¿no?, adecuado para evitar todo esto. Ahora, a la función de un equipo multidisciplinario que nosotros manejamos, o hemos estado manejando en pacientes post-COVID, tenemos un cuadro epidemiológico de una comparación en pacientes de Estados Unidos donde han presentado la mayor parte dolor, sea este agudo o crónico. Y podemos ver que esto hace un impedimento tanto para el desarrollo funcional de la persona, laboral y social, ¿no?
tenemos la correlación que utiliza un paciente que siente dolor crónico, mayor utilización de los servicios sanitarios, mayor incidencia de un ausentismo laboral. Vemos en nuestro medio que hay pacientes que vienen a la consulta pidiendo la baja médica, ¿no? Para que estos puedan reposar o estar con un tratamiento para no acudir a su centro de trabajo. Y esto hace un incremento de los costos en personas que no tienen un seguro. Es el primer perjudicado es el propio paciente y su familia, ya que lo ve postrado. En segundo lugar, se va a producir un aumento de la demanda de utilización de los servicios sanitarios. Y en tercer lugar, una mayor demanda social y de prestaciones compensatorias que junto con la pérdida de productividad laboral constituyen una gran carga económica para la sociedad y para la empresa a la cual representa. Ahora, el paciente cuando viene a la consulta para ver un dolor neuropático, nos refiere este tipo de signos, ¿no? Un dolor de tipo quemante, mayormente refieren en la palma de las manos o en la planta de los pies, parestesias, un dolor de tipo electrizante, punzante, hormigueo o adormecimiento. Y nosotros manejamos en primera medida, en la parte inicial, en la primera línea, esta escala visual analógica, ¿no? Que es el EVA, donde se le pregunta al paciente, ¿usted con qué tipo de grado de dolor siente? De una escala del 0 al 10, ¿cuál es su estimación del dolor que está causando? El paciente nos refiere, de acuerdo a esto, un tratamiento a través de la escala modificada de la OMS, donde nosotros actuamos a partir del número 4, ¿no? Del 1 al 4, recetamos analgésicos no opioides, donde están los AINES, paracetamol y metamizol. Un segundo escalón, del 5 al 6, donde ya codeína, tramadol, ketorol, nuevos medicamentos que han salido, nuevos analgésicos, permisión COX. Y el tercer escalón que ya más conlleva a una especialidad, ¿no? Y a un manejo del tratamiento del dolor por especialidad de la anestesiología, en algunos casos. Esto ya por dolor crónico, de muy larga data. Entrando ya al tema que nos interesa realmente, estamos viendo en la coyuntura el COVID-19. Entonces, tenemos que hablar necesariamente de lo que es el post-COVID-19. El signo del post-COVID que está hablando, que es una enfermedad COVID prolongada, que parece una enfermedad multisistémica que ocurre a causa de una enfermedad aguda, que esta puede ser leve o severa. Vamos a llevar nuevamente la leve, ¿no? El 10% de los pacientes permanecen enfermos más allá de las 3 semanas o durante meses. Ya es un poco porcentaje, ¿no?, de los pacientes. Esto ha sido un estudio en el Reino Unido, donde se ha manejado la discrepancia de varios pacientes, tanto en la consulta de primera línea como en consultas virtuales. Y se ha llegado en un estudio en Estados Unidos que el 65% de los pacientes regresan al primer nivel después de la tercera semana, ¿no? O sea, donde se han realizado la prueba, y después del primer signo, ellos vuelven refiriendo lo mismo, peor o igual. Entonces, tenemos que ver en el síndrome post-COVID cuáles son los síntomas. Los más clásicos que estamos viendo es que ya han pasado la enfermedad. Hay momentos aislados que presentan fiebre, tos, dolor de cabeza, pero se asocia también la dificultad respiratoria sin cambios en la oximetría. Presentan también dolor de pecho, dolores de cabeza, dolores lumbares, dificultades neurocognitivas, dolores musculares y debilidad, malestar general, erupciones cutáneas. No sé si la mayor parte de los hemos visto en los pacientes internados el signo de la mano COVID, donde se ve lesiones de aumento de volumen o lesiones endoteliales por lesiones vasculares. Las enfermedades tromboembólicas,
las enfermedades psicológicas, la depresión, convulsiones y otros que se han presentado como las lagunas mentales, ¿no? Este es un estudio que se ha realizado en Estados Unidos y se ha sido publicado el 9 de julio por la revista JAMA. Se han estudiado 143 pacientes, de los cuales solo el 12.6%, después del mes y medio, estaban completamente libres de cualquier signo o dolencia. El 32% tenía uno o dos síntomas y el 55% tenía 3 o más síntomas. Dentro de los síntomas que presentaban estaba la fatiga, la disnea, el dolor de cabeza, tos, dolor articular, anosmia, el síndrome seco, que vemos la disminución de la hidratación o de la saliva y la deshidratación de las conjuntivas, la rinitis, el ojo rojo, la tos productiva, vértigo, mialgias y diarrea. Tenemos que tener en cuenta que sabemos que el COVID ha afectado a nivel interno a los receptores de la angiotensina 2 y en todo el cuerpo tenemos una gran variación, una gran cantidad de estos receptores, tanto en el corazón, en los riñones, en el intestino, en el cerebro y en los músculos. Por esa parte, es muy posible que neurológicamente hablando se hayan trastornado para formar esta clase de signos. Aquí tenemos otro estudio del CDC que ha sido publicado el 31 de julio, donde ponen más hincapié en un signo, que es la fatiga. Y un estudio peruano donde el 60% ha presentado dolor de espalda, dolor de cabeza, dolor articular, dolor de garganta, adormecimiento de manos calientes, pies fríos, falta de aire, pánico y miedo. Obviamente, esta parte del pánico y miedo, todos aquellos pacientes que han pasado, todos aquellos médicos, todos los que han pasado el COVID, no tienen la certeza de cómo va a ser el día siguiente, estando ya con los síntomas. Nuestro sistema de salud ha sido tan colapsado que hemos tenido que manejar pacientes domiciliarios. Entonces, aparte de que estos estaban aislados, tengan o no tengan familia, la depresión por el cuadro ha sido grande, tanto para el paciente como para los médicos. La neuropatía post-COVID, directamente enfocada al ámbito neurológico. Es una complicación neurológica. El mecanismo de acción hasta el momento no se ha podido divulgar, son actualmente desconocidos. Pero de igual manera se tiene 3 grandes teorías. La primera es una encefalopatía, la segunda una inflamación, que todos conocemos el mecanismo, y la tercera la teoría del tronco ascendente. Todo esto va a dar una forma de lesión desmineralizante postinfecciosa, porque ha sido un manejo sistémico, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que ha habido pacientes que han sido sobreinfectados. ¿Cómo teníamos que ver esto? ¿Cómo teníamos que ver la mejoría? A través de marcadores. Entonces, una de las teorías de la inflamación, tenemos la tormenta de citoquinas, leucotrienos, los cuales van a ser una alteración de la permeabilidad vascular, las coagulopatías y el efecto proinflamatorio, dando lugar a una elevación de marcadores. Entre ellos la interleucina 6 y la ferritina, que es un gran parámetro que nos demuestra la inflamación y de muy mal pronóstico para nuestros pacientes. De igual manera, la interleucina 6, la interleucina 2, la interleucina 15 y el factor de necrosis tumoral. Esta tormenta de citoquinas a nivel encefálico o del sistema nervioso central se cree que va a ser una ruptura de la barrera hematoencefálica, activando los receptores de Toll-like, de la microglia y los astrocitos. Y estos, a su vez, promoviendo la neuroinflamación y alterando la homeostasis. Tenemos un gráfico que lo han tratado de realizar este año en un manual neurológico del tipo de mecanismo que hace la inflamación. Tenemos la diferenciación de la microglia y macrófago, la microglia
estimulan los macrófagos para la apoptosis y la liberación de las citoquinas, la activación de los astrocitos, el reclutamiento de las células linfocitos T de CD8, la apoptosis y la destrucción de los axones neuronales, la activación de los oligodendrocitos, la activación de los linfocitos B, su diferenciación de las células plasmáticas y la liberación de inmunoglobulinas. La segunda teoría ha sido la teoría del tronco ascendente, por vía neuronal olfatoria, que nos explica que a través de la vía ascendente, a través del bulbo olfatorio, el virus puede llegar a la lámina clivosa, subir al proencéfalo y al encéfalo y hacer una inflamación a través de las proteínas dimeína y la quinesina, causando una inflamación reaccionante desmineralizante que va a provocar una neuropatía central. Tenemos las complicaciones que han sido estudiadas, de las cuales mayormente las que estamos viendo ahora son, en nuestro lugar, las mialgias, las dermomieliosis y las neuropatías. En este gráfico de acá podemos ver un homúnculo donde podemos ver el déficit motor en color medio amarillo, mostaza, y el déficit sensitivo que deja una neuropatía por COVID central. Aquí falta la parte lumbar, porque lo que hemos estado viendo ahorita en consulta es pacientes que refieren bastante dolor en la espalda baja, persistente, ¿no? Dentro del tratamiento, tenemos que tener en cuenta que un agente nocivo al cuerpo, sea este infeccioso, autoinmune, patológico, o que pueda estar expuesto por sustancias químicas como el alcohol, pueden destruir el axioma, la parte interna del nervio conocido como mielina. Por lo que administramos nuestras grandes asociaciones, las neurotropas, que producen la homocisteína, sustancia encargada de generar el recubrimiento de los nervios. De ahí es que se maneja en los complejos como medio de analgesia y de neuroreparador. Tenemos la vitamina 1, la tiamina, que es una molécula que consta de 12 estructuras cíclicas, que interviene en el metabolismo intermediario de los hidratos de carbono, proporcionando la energía que necesitan las neuronas para el funcionamiento normal del sistema nervioso. Además, que esto interviene también en la formación de acetilcolina. Tenemos que tener en cuenta que la acetilcolina está indicada, es un neurotransmisor que sirve para la conducción de los estímulos. Y si esta está dañada o todo el sistema de ascendente está interrumpido por una neuropatía, la vitamina B1 va a ayudar a su regeneración y a la producción de los mismos. La deficiencia de la vitamina B1 nos puede dar un síndrome de Korsakoff, una encefalopatía de Wilder, una astenia, anorexia, alteraciones gastrointestinales, debilidad muscular, alteración de los reflejos motores y sensitivos y una polineuritis, ¿no? La vitamina B6 participa en el metabolismo de las proteínas, interviniendo directamente en la formación de determinados neurotransmisores, tales como la serotonina y la adrenalina. Estos van a dar, por excelencia, la analgesia, ¿no? Su déficit va a dar las neuropatías alcohólicas, el retraso del crecimiento, la depresión, convulsiones y dermatitis seborreica. La vitamina B12, la cobalamina, va a tener una acción directamente sobre los ácidos nucleicos y por ello en la formación del núcleo celular. Una de las más importantes neurotropas es la vitamina B12. Y su déficit van a dar una anemia macrocítica, una neuropatía, sea central o periférica, que encuentra la aterosclerosis y defectos del tubo neural. Tenemos que tomar en cuenta también que nosotros usamos el diclofenaco como un analgésico, un antipirético y un antiinflamatorio. Este va a aliviar el dolor, sea agudo o crónico. Su mecanismo de acción es una inhibición competitiva al COX-1 a partir del ácido araquidónico, bloqueando las acciones del glutamato, que es un aplicador de la respuesta refleja de la sensibilización periférica del dolor. Activa la vía inhibitoria descendente serotoninérgica con la liberación de opioides endógenos y serotonina, que son los neurotransmisores de la analgesia.
inhibiendo la elastasa de los gránulos de los leucocitos y los polimorfos. Entonces, la conjunción de la vitamina más el diclofenaco nos va a dar un gran sinergismo para la analgesia, ¿no? Y para la reparación de lo mismo. Tenemos un aumento en la analgesia y la neuroregeneración de la minimización de los cuerpos accionales. Hay que recordar, ¿no?, que el manejo tiene que ser multidisciplinario. Tiene que haber la conjunción en los pacientes post-COVID de un manejo de un médico, tiene que haber el manejo de un fisioterapeuta, un psicólogo y una enfermera. Por último, puse esta imagen para que tengamos en cuenta que nosotros los médicos, por la cantidad de pacientes, por los horarios de trabajo, por los problemas que presentemos dentro o fuera del trabajo, hemos perdido una parte muy importante que nuestros profesores nos han enseñado, ¿no? La empatía. Tenemos que ser parte del paciente, pero también el paciente parte del médico, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Ahora le damos la palabra al licenciado Valverde, por favor, para continuar con la temática, como decíamos, multidisciplinaria, en el espacio psicológico del manejo del dolor post-COVID. Licenciado, por favor. Bueno, antes que nada agradecer pues a Merck y a INTI por esta invitación para poder dar esta información tan importante, ¿no? En estos tiempos tan difíciles, ¿no? Creo que es muy importante que empecemos a tratar este problema de manera integral, ¿no? No solamente desde el panorama médico, ¿no? Creo que la parte emocional y la parte afectiva es bastante importante para que podamos tratar de mejor manera esta problemática, ¿no? No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha porque veo mensajes ahí que dicen que no se escucha. Perfecto. Entonces vamos a compartir la pantalla para que yo pueda darles mi exposición. No sé si ya se ve la presentación. ¿Ya se ve mi pantalla? Se está viendo su pantalla, sí. Perfecto. Vámonos. Ahí. Gracias. Van a disculpar si no se ve mi rostro, pero lastimosamente el iPad me dificulta en ese sentido. Vamos a comenzar con la exposición. Bueno, yo soy el licenciado René Valverde, soy psicólogo especialista en terapias breves, como lo dijo hace un momento Gustavo, y tengo, bueno, experiencia en lo que es tanto en la parte terapéutica como en la parte de manejo y administración penitenciaria desde el punto de vista psicológico, ¿no? Vamos a hablar de lo que es el COVID. Creo que es un poquito importante contextualizar de dónde nace toda esta patología, ¿no? En diciembre de 2019, esta enfermedad aparecía en Wuhan, China, ¿no? Ya estaban hablando de una neumonía extraña en esos tiempos que estaba apareciendo ya en algunas personas que tenían cierta relación con un mercado popular que hay allá en China, ¿no? En Wuhan, más concretamente. En enero ya se identificaba el virus, ya desde la OMS se le daba un pequeño denominativo, ¿no? A este síndrome respiratorio, ¿no? En 2019 le daban el denominativo de nCoV, ¿no? 2019 nCoV, los de la Organización Mundial de la Salud.
En enero del 2020 ya se da el primer deceso, lastimosamente, en este país asiático, ¿no? Ya se empiezan a hablar de primeros reportes en otros países asiáticos, en Europa y en Norteamérica, ¿no? En febrero de 2020 ya la cosa estaba ya en grandes magnitudes, ¿no? Esta enfermedad ya estaba alcanzando grandes magnitudes. Ya había más de 2.000 fallecidos para el final de febrero, para finales de febrero, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud ya le daba un nuevo nombre a esta enfermedad, COVID-19, ¿no? También ya los primeros reportes en África, ¿no? En marzo de 2020 esto se agrava, ¿no? La OMS ya declara pandemia, ¿no? Y países ya en todo el mundo deciden tomar medidas drásticas, sanitarias, ¿no? Entre ellas debemos mencionar lo que es el confinamiento, obviamente, y el aislamiento social. Bueno, esta pandemia trae consecuencias tanto físicas como cognitivas y emocionales también, ¿no? A nivel físico, como nos lo estaba explicando el doctor Cariaga, principalmente, ¿no? Afectando lo que es las vías respiratorias, ¿no? Y también con consecuencias en diversos órganos, ¿no? Del cuerpo humano, ¿no? También consecuencias a nivel cognitivo, ¿no? La doctora Julie Helms, como pueden ver ahí en la diapositiva, del New England Journal of Medicine, ya nos habla de que el coronavirus puede atravesar lo que es la barrera hematoencefálica, que es la principal responsable de proteger el sistema nervioso y el cerebro de infecciones, ¿no? De esa manera es que ya se puede ver que el coronavirus afecta de manera casi total lo que es nuestra fisiología, ¿no? Y nuestra cognición, ¿no? Hay daño a nivel del encéfalo según algunos estudios que se han realizado en Inglaterra, ¿no? También hablamos de consecuencias emocionales, obviamente, ¿no? Y esto es el punto central de mi exposición, ¿no? Las consecuencias emocionales o psicológicas que se dan a partir de la pandemia se pueden identificar en dos principales momentos, ¿no? Cuando se declara o, bueno, se ordena el confinamiento en diferentes partes del mundo, se da lo que es el aislamiento social. Y el aislamiento social conlleva consecuencias a nivel psicológico, ¿no? Como angustia, depresión, dificultades en el desarrollo de habilidades sociales, sedentarismo, abulia, por nombrar algunos, ¿no? Y hay un segundo momento que se da en la enfermedad y las secuelas que deja la enfermedad, obviamente, ¿no? Ahí tenemos que describir lo que es la ansiedad, ¿no? Hay mucha ansiedad, se vivencia mucha ansiedad durante la enfermedad y después de la enfermedad, ¿no? Son síntomas psicológicos que son tan agudos que se pueden prolongar por muchos meses hasta después de haber vencido la enfermedad, ¿no? También hablamos de bajo estado de ánimo, ¿no? Hay mucha falta de motivación, hay mucha gente que obviamente se deprime después de haber vivido semejante experiencia, ¿no? Y obviamente esto conlleva lo que es el estrés postraumático por COVID-19, ¿no? Esto lo he desmenuzado en varios síntomas. Podemos ver lo que es el miedo a padecer una enfermedad grave, por ejemplo. También hay mucha hipervigilancia respecto a la aparición de síntomas corporales.
hay pavores nocturnos, pesadillas, alteraciones del funcionamiento de la memoria, ¿no? Efectos sobre la atención, la velocidad del procesamiento mental igual se ve mermada, ¿no? Y también hay un miedo irracional a contaminar a otras personas, ¿no? Hay mucha susceptibilidad, ¿no? Entonces, es una condición que llega a afectar de manera integral, se podría decir, lo que es las emociones y nuestras cogniciones. Las consecuencias psicológicas en pacientes intrahospitalarios, ya hablando de gente que ha sido hospitalizada, los síntomas, esta sintomatología se agudiza, ¿no? Como dice el doctor, hay muchas personas que han sido tratadas en casa, ¿no? Pero hay otras personas que por su condición han tenido que llegar al hospital, ¿no? Y ahí es cuando estos síntomas que les menciono se agudizan todavía más, ¿no? Hay estresores intrahospitalarios, entre ellos debemos mencionar el hecho de ser intubado tal vez en algún momento, o de que todo el tiempo cuando te van a visitar ves al personal médico totalmente aislado, vestido como astronauta, se podría decir, como dicen muchos, y no hay esa relación, no hay ese vínculo afectivo. Y para colmo, el paciente debe soportar estar lejos de la familia, ¿no? Hay la ausencia de la familia que afecta bastante en esta etapa, ¿no? En esta etapa dentro del hospital. Se vive también un pánico a la muerte porque estás constantemente viendo cómo la gente alrededor o está intubada o al final fallece, ¿no? Aparecen también recuerdos desagradables, ¿no? Porque uno cuando está internado recuerda también viejas experiencias cuando estaba internado que no son tampoco muy agradables, ¿no? Todos estos síntomas o todos estos factores devienen en síntomas adicionales, aparte de los que les mencioné hace un momento, como ser la confusión y el delirio, ¿no? Se han visto casos en los cuales pacientes por la poca oxigenación que tienen en el cerebro han vivenciado pues alucinaciones, ¿no? Y obviamente eso también ha creado confusiones y mucho delirio, ¿no? Por otro lado, pérdida de memoria y recuerdos invasivos durante la estancia hospitalaria, ¿no? Hay mucha gente que reprime esos recuerdos de esa etapa tan difícil que han vivido, ¿no? Dentro del hospital. También hay que hablar de los pacientes que ya han ido más allá también, ¿no? Los pacientes que han tenido que ser derivados a lo que es terapia intensiva, ¿no? En 2012 se describe lo que es el síndrome post-UCI, ¿no? Estas personas que han salido de terapia intensiva han experimentado estos síntomas por lo general, ¿no? Ansiedad, depresión, alucinaciones, terrores nocturnos, inmovilidad, pérdida de masa muscular y de fuerza, ¿no? Son síntomas que vienen, que se podrían ver como un común denominador en ambos casos, ¿no? Tanto en pacientes intrahospitalarios regulares como en pacientes que ya han ingresado a cuidados intensivos, ¿no? Entonces, a eso súmenle lo que es
el hecho de no tener ese vínculo afectivo ni con la gente que te atiende, ni con tus familiares, ¿no? Es muy importante la ayuda que nos han dado también las redes sociales en este sentido, porque de alguna manera como que han ayudado a cortar esa distancia afectiva, pero creo yo como psicólogo que no hay nada mejor que el contacto humano, y eso es algo que lastimosamente no se ha podido dar por esta coyuntura, ¿no? Bueno, el punto principal de mi exposición, lo que es la psicología en la recuperación de los pacientes que han atravesado por esta experiencia, el COVID-19. Creo que el rol de psicólogo, yéndonos a su participación en general, olvidándonos de lo que son las corrientes y los pensamientos filosóficos que puedan tener los psicólogos, porque tenemos un montón de corrientes dentro de lo que es nuestra disciplina. Creo que lo principal es esto, ¿no? Antes de que el paciente sea dado de alta, en primer lugar, siempre hacer una exploración para evaluar tanto sus expectativas y sus necesidades a posteriori, ya pensando en ese momento en el cual ya van a poder volver a ver a su familia, ¿no? Pensando tal vez ya en cómo van a poder afrontar los nuevos retos, pues, de la vida cotidiana o de esta nueva normalidad, como le dicen, ¿no? Y creo que es muy importante explorar esto en los pacientes, conversar con ellos, ¿no? Por eso es muy importante tal vez que hayan más psicólogos en unidades hospitalarias, en hospitales COVID, ¿no? Creo que es bastante importante que de alguna manera busquemos que haya más psicólogos y que haya también esa relación afectiva que necesitan estos pacientes, ¿no? Obviamente con las medidas de bioseguridad adecuadas, ¿no? Segundo punto, que creo que es bastante importante, diseñar un programa de rehabilitación interdisciplinario específico para cada caso, ¿no? Tal vez esto no se adecua mucho a nuestra realidad porque, no sé, estamos atravesando también un momento de crisis económica bastante fuerte, y eso impide tal vez que el país pueda generar muchos ítems para funcionarios en hospitales, ¿no? Pero creo que es muy importante que haya un equipo compuesto por como decía el doctor hace un momento, ¿no? Por un psicólogo, un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, un nutricionista. Creo que es bastante importante también para poder diseñar un programa de rehabilitación adecuado y que se adecue también a las necesidades del paciente, ¿no? Y de esta manera pueda subir sus defensas de manera integral, ¿no? Un tercer punto que creo que es bastante importante como psicólogos, aparte de coordinar con otros profesionales el tema de la recuperación, es también en el momento de explorar estas expectativas que les dije en un principio, es muy importante también que le brindemos toda la información al paciente, generemos conciencia de enfermedad, ¿no? Y de las secuelas que tiene esta enfermedad, ¿no? Para que el paciente pueda enfrentar de mejor manera toda esta sintomatología neurofisiológica que va a vivir a futuro, ¿no? Es muy importante brindarle toda esa información para que no tenga ese sentimiento de extrañeza al salir del hospital, ¿no? O al salir de la enfermedad. Igual, creo que es muy importante hacer una evaluación del espectro conductual y emocional ante la aparición de los síntomas. ¿A qué me refiero? Es muy importante que les preguntemos a los pacientes qué es lo que hacen o qué, una vez que, obviamente estoy hablando después de que salen del hospital, ¿no?
ya en la etapa de recuperación, creo que es muy importante preguntarles qué hacen cuando vivencian ciertos síntomas, tanto psicológicos como fisiológicos, cómo reaccionan ante el dolor, cómo reaccionan ante la depresión, ¿no? Para poder tal vez tener intervenciones a nivel ocupacional, ¿no? Que nos permitan también reforzar conductas que sean compatibles a lo que es, no sé, pues la depresión y, como les dije en un principio, ¿no? Conductas inadecuadas ante el cuidado, conductas inadecuadas ¿cómo les digo esto? Conductas inadecuadas de medicación, por ejemplo, ¿no? En el tema de administración de medicación, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, creo que es importante también que creemos espacios de información con la familia, ¿no? El psicólogo tiene que generar esos espacios con la familia para que ellos puedan entender que el proceso de recuperación tiene sus etapas, ¿no? Tiene sus etapas y estas no se resuelven de manera inmediata, ¿no? Es una recuperación gradual, tanto a nivel fisiológico como psicológico. Entonces, es muy importante que la familia lo sepa, ¿no? A veces como que la familia no entiende por qué el paciente está atravesando por depresión o por qué el paciente todo el tiempo anda quejándose de dolores, ¿no? Entonces, es muy importante hablar con la familia, también recepcionar lo que son sus inquietudes, ¿no? Para poder aclararles, ¿no? Cómo deberían actuar ante esta situación. Es muy importante, como les digo, generar conciencia tanto a nivel del paciente como también a nivel de la familia, que son pues un pilar fundamental en la recuperación de los pacientes que han atravesado por esta enfermedad. Bueno, como recomendaciones importantes, ¿no? Creo que es muy importante que si se haga la atención lo antes posible cuando los pacientes ya están presentando cierta sintomatología, ¿no? A nivel integral, ¿no? Porque es una patología que afecta muchas esferas a nivel emocional, a nivel cognitivo, como les decía, y a nivel psicológico, ¿no? Es muy importante también el apoyo durante la recuperación, ¿no? Y eso también va relacionado con la atención temprana. Mientras más temprana sea nuestra intervención, es más probable que los pacientes se recuperen más rápido, ¿no? Y lo que les decía antes, ¿no? Es muy importante que veamos esta enfermedad de manera integral, la intervengamos de manera integral. Creo que tienen que estar involucrados médicos, tienen que estar involucrados psicólogos, es muy importante que estén involucrados fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionales, ¿no? Porque de esta manera es que vamos a poder, yo creo, darle una pronta solución y una pronta respuesta a todas las inquietudes que tienen nuestros pacientes, ¿no? Creo que con eso concluye mi exposición. Espero que les haya gustado. Quiero agradecerles a todos por su atención y espero sus preguntas, ¿no? Muchas gracias, licenciado. La verdad es que sí, es la primera oportunidad que tenemos dentro de los seminarios que hemos ido auspiciando o en los que hemos ido participando, de tener una opinión y un punto de vista desde su espacio, la psicología. Y creo que ha sido interesante y ya tenemos algunas preguntas, las cuales me voy a permitir empezar a compartir con ustedes para que las vayan satisfaciendo, por favor.
Perfecto. Sí, hay varias felicitaciones, agradecen mucho lo del seminario y por supuesto la temática que es de coyuntura. El doctor Luis Marcelo Cervantes consulta, ¿cuál sería el esquema de tratamiento de la neuropatía post-COVID? Su opinión sobre el uso de gabapentina y de la pregabalina. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Primeramente, es muy interesante y es excelente el manejo que se hace coadyuvante con muchos fármacos, entre ellos la gabapentina y la pregabalina. Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros podemos interactuar con la escala que hemos puesto del dolor por lo más básico. La gabapentina es un derivado de un neurotransmisor, ¿no? Del GABA. Pero tenemos que, conociendo bioquímicamente, son tienen afinidad de los receptores al calcio, entonces van a disminuir de un 7 a un 6, ¿no? Estabilizando la membrana. Pero en el caso de las neurotropas, como usamos de primera línea, un diclofenaco más un complejo vitamina de B1, B6 más B12, estos van a ayudar a la estabilización de la neurona, a bajar de un 7 a un 6, estabilizando la misma y haciendo una neuroregeneración de las axones, ¿no? De la mielinización del mismo. Entonces, el uso de la gabapentina se usa en procesos más crónicos, ¿no? Donde no ha sido una respuesta muy adherente la primera línea y el uso de la pregabalina igual. Pero estamos hablando de una neuropatía herpética que obviamente va a traer consigo mucho dolor dentro de lo que es su curación y posteriormente para el control. Entonces sí, en esos casos usamos una pregabalina. Perfecto, doctor. Muchas gracias por la respuesta. La doctora Ángela Rada consulta, en el caso del tratamiento del dolor, ¿este es más efectivo por vía parenteral o por vía oral? Bueno, en el caso de, tenemos que tener en cuenta el estado clínico del paciente, ¿no? Revisarlo, verlo al paciente, ver la calidad del dolor que tiene y obviamente de inicio vamos a preferir un inicio parenteral, ¿no? Con, en este caso el doloneurobión por 3 días, es lo que hacemos un esquema y posteriormente la mantención con vía oral, cada 12 horas o cada 8, de acuerdo al cuadro clínico que presente, ¿no? El paciente y a la severidad del caso, ¿no? Perfecto, doctor. Muchas gracias. La doctora Carla Herrera le escribe, doctor Paul, millón de felicidades, una excelente exposición. Y le consulta, ¿cuál es su opinión sobre el uso de corticoides en combinación con AINES en pacientes COVID-19 con enfermedades de base como la diabetes? Bueno, agradecer primeramente a la doctora Carla Herrera, es una excelente profesional dentro de mi perspectiva y de muchos compañeros, una gran diabetóloga. El uso de los corticoides ha sido una parte muy fundamental en el tratamiento del COVID, ¿no? Pero en pacientes diabéticos el uso era innegable, ¿no? Pero tendríamos que ver el control de las glicemias, obviamente, tanto en las glicemias en ayunas postprandiales y para el descanso, porque sabemos bien que los corticoides van a elevar la glicemia. Entonces, el uso de la dexametasona, por ejemplo, en pacientes post-COVID con neuropatía, depende de la severidad del caso para un inicio temprano. Y si este paciente es diabético, ver el estadio de la diabetes que tiene, ver los controles que ha tenido, ver los controles que va a tener. Es un manejo multisistémico del paciente diabético en el caso post-COVID. Mayormente se han complicado mucho por esta causa. El azúcar se eleva bastante, no se puede controlar, se ha tenido que manejar incluso con esquemas de insulina intradomiciliarios, y pese a esto han sobrevivido, les ha ido muy bien. Entonces, lo clave, la perspectiva que tenemos es controlar el azúcar y llegar a una hemoglobina glucosilada de 6.5, como establece la norma y los protocolos de manejo. Perfecto, doctor. Muchas gracias.
Al licenciado le consultan, ¿cómo se puede ayudar principalmente a niños y adolescentes a afrontar el duelo? ¿Cuál era la pregunta? Perdón, estaba tratando de habilitar aquí el micrófono. Ahora sí. La consulta es, ¿cómo se puede ayudar principalmente a niños y adolescentes a afrontar el duelo? Afrontar el duelo. Creo que, bueno, es una etapa muy difícil, ¿no? Cuando alguien pierde un familiar. Y creo que eso da para otra charla, ¿no? Ya hablando del duelo en específico, ¿no? En el tema del COVID. Creo que es muy importante aprender a respetar las etapas que se dan mediante el duelo, ¿no? Hay 5 etapas muy importantes, ¿no? Que se dan que se dan en este proceso, ¿no? Entonces es muy importante que la familia aprenda a dejar fluir las emociones, ¿no? Pero, sin embargo, no hay que permitir que este duelo se convierta en algo patológico. Y lo que yo recomiendo en estos casos es mucho el uso de terapia ocupacional, ¿no? Yo hace poco tuve la mala fortuna también de perder un familiar, ¿no? Y bueno, creo que algo que me ha ayudado bastante desde mi experiencia es el hecho de también poder tener otras actividades que me ayuden a sobrellevar de mejor manera esta situación, ¿no? Y los niños y los adolescentes no están exentos tampoco de este tipo de tratamiento, ¿no? Creo que es muy importante que nosotros les demos ciertas actividades en la casa, ¿no? Ciertas responsabilidades, ¿no? Para que no vengan a la mente pensamientos negativos, ¿no? Creo que es muy importante tratar de evitar la ideación negativa que podamos tener, ¿no? Porque eso va a devenir obviamente pues en un cuadro de depresión severo, ¿no? Entonces, lo importante, siempre tratar de darles actividades, tratar de darles responsabilidades, ¿no? Y obviamente también respetar sus emociones, dejar que fluyan, darles ese momento también para que puedan expresar su llanto, para que puedan expresar esas emociones, ¿no? Tener ese momento para llorar en familia creo que es bastante importante, ¿no? Y para poder reflexionar también sobre la vida de la persona que nos ha dejado, ¿no? Eso es muy importante. Gracias, licenciado. Sí, una temática complicada de manejar con seguridad y muy, muy Sí. particular al respecto No de sé los... si le respondí a cabalidad la pregunta, eso quisiera saber también. La verdad es que es una consulta del auditorio, así que la verdad, como decía, es Ajá. muy amplio, ¿no? Podría Sí, sí, tomarse sí. más tiempo al respecto. Uh-huh. Hay otra consulta también para usted que dice, buenas noches, en psicología, uy, se me fue. En psicología, ¿cómo podemos enseñar a superar con la autoayuda al paciente? Gracias. En psicología, ¿cómo podemos ayudar a superar con la autoayuda? Ah, no, ¿a qué se refiere con...? La verdad que está así la pregunta, Sí. probablemente dirigiendo al espacio de que el paciente con COVID necesite estar solo o tiene que estar solo para poder ¿Cómo puede salir. el paciente por sí mismo autoayudarse? Me imagino que esa es la Exacto. pregunta. No sé si nos la puede aclarar mejor la pregunta, por favor. A ver si es que quien ha escrito podría aclararlo tal vez. Isolina Ramírez, Uh-huh. si nos escucha. Ahí está. No responde. Podemos esperar tal vez la respuesta de ella. Puede. Ya. Bueno, como les decía en la exposición, creo que es muy importante que el paciente eh, tenga conciencia de lo que es esta
esta condición, ¿no? Para que ellos sean nuestros aliados en el momento de la recuperación, ¿no? Es muy importante darles la información concreta de cómo se van dando las etapas de recuperación que son graduales, ¿no? Como les decía en la exposición, no es una recuperación instantánea, se va dando de manera gradual y, como les digo, existe lo que es el estrés postraumático, ¿no? Y eso hace que esta recuperación sea gradual, ¿no? Sea progresiva, ¿no? Entonces es muy importante darle esa información al paciente para que sea consciente de lo que va a vivir o de lo que puede llegar a vivir a futuro, ¿no? Para que ellos mismos nos ayuden y sean nuestros aliados en el momento de su mejora, ¿no? No sé si eso responde a su pregunta. Muchas gracias, licenciado. Sí, seguramente que es muy amplio también el tema. Uh-huh. Y es lo que está llamando bastante la atención. Aquí hay una siguiente pregunta que está también dirigido al tema psicológico, ya que consultan. Pacientes que acuden a la consulta refieren a haber tenido bastantes medidas de bioseguridad, tanto en su casa como en la calle. Acuden para realizarse una valoración por tener algunos síntomas de COVID-19 y la prueba rápida sale positiva. ¿Cuál sería la mejor manera de darles el resultado de dicha prueba, ya que son personas que acuden con miedo? Es algo, bueno, la mejor manera, yo creo que se refiere mucho a la intervención, a cómo deberían dar tal vez los resultados los médicos, ¿no? Me imagino, o cómo deberían enfrentar este miedo las personas, ¿no? Es que es muy difícil decirle a una persona que de buenas a primeras, si ya tiene cierto trauma, decirle que salga, ¿no? En ese caso creo que es muy importante que tengamos opciones nosotros como profesionales para poder tratar a los pacientes también de manera virtual, ¿no? Aunque obviamente es un poco difícil, ¿no? Cuando se toman las muestras, por ejemplo, creo que es importante pues que esté ahí el personal médico, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que deberían haber posibilidades, nosotros los profesionales deberíamos brindar las posibilidades para que este tipo de servicios se pueda llevar también a las casas de estas personas, ¿no? Que obviamente hay que comprenderlas, ¿no? Están pasando también por un momento traumático y están vivenciando de manera particularmente traumática este problema, ¿no? Perdón, Gustavo, tal vez acotando eso, ¿no? Sí, doctor. El médico tiene que hacer un esfuerzo, como digo, para ponerse en la empatía del paciente para que pueda Exacto. adherirse al tratamiento, porque si tú lo asustas al paciente de entrada, más lo que él ya está asustado, el paciente se va a deprimir. Y lo primero va a bajar defensas y se va a complicar. O sea, esto por Exacto. COVID, o sea, mayormente eso vemos nosotros en los pacientes diabéticos, son muy depresivos, ¿no? Exacto, Entonces, creo. un paciente con COVID que tiene los síntomas, que va al médico, tal vez por el tiempo, por, como te digo, los problemas exógenos que tiene en la consulta, el médico no aprovecha ese instante y le dice al paciente, bueno, la prueba salió positiva, usted tiene que hacer tratamiento, estos son los medicamentos y lo voy a ver tal día. Y el paciente se queda Sí, aire de que me voy a morir, me va a pasar esto, voy a despertar, porque ese ha sido el problema más psicológico que hemos tenido al ver el paciente que tiene una parte domiciliaria. El paciente no tenía la certeza de que al día siguiente iba a despertar, sea este complicado o no. Y peor aún, las personas que estaban teniendo manejo de oxígeno suplementario. Manejo, como he hablado en la charla, con los marcadores. Ha habido pacientes que se han podido realizar las pruebas y los marcadores para ir viendo la evolución de la enfermedad en su domicilio, como pacientes que no han podido. Entonces, decirle a un paciente, usted está haciendo una coagulopatía, tiene un marcador elevado de un dímero D elevadísimo, que puede conllevar a una patología anexa, es fatal para un paciente que no cree que va a despertar al día siguiente. Entonces, este mecanismo tiene que ser adherente con el uso de psicología, con un equipo multidisciplinario para manejar y aferrar al paciente
de que esto no va a empeorar, pero siempre hablándole con la verdad al paciente, ¿no? Exacto. Y creo que es muy importante, como dice el doctor, ser empáticos, ¿no? Y a eso me voy también con el hecho de que como profesionales debemos tener estas otras alternativas, también contemplar estas otras alternativas para poder atenderlos de la mejor manera, porque es muy importante en algunos casos tomar en cuenta que a altos niveles de estrés nuestro sistema inmunológico va a decaer y, bueno, somos más propensos a adquirir cualquier tipo de patología, no solo COVID, ¿no? Entonces, eh, creo que es muy importante, como les digo, dar mayores alternativas y, obviamente, manejar lo que son procesos empáticos, pues procesos de empatía con nuestros pacientes, ¿no? Para que logren superar esto. Perfecto, muchas gracias a ambos. El doctor Marcelo Sánchez consulta, ¿qué tiempo debe utilizarse el complejo B más diclofenaco? Y si podemos apoyar con antidepresivos como la fluoxetina, debe ser, ¿sí? Perdón, no escuché la última parte, perdón, ¿no? Y si, le repito, ¿qué tiempo debe utilizarse el complejo B más diclofenaco? Y si podemos apoyar con antidepresivos como la fluoxetina. Bueno, en el caso del tratamiento con diclofenaco y complejo B, tenemos que ver varios factores, cómo está el paciente clínicamente, ¿no? Si no tiene alguna patología asociada, por ejemplo, una enfermedad renal, tenemos que ver que el diclofenaco es nefrotóxico. Pero si ese paciente no tiene una sobrecarga de patología y solamente presenta el COVID y una neuropatía, el manejo, según la bibliografía, incluso puede alargarse hasta 4 semanas, pero dependiendo de la dosificación y la intensidad del dolor, porque esto tiene que ser medido por el personal médico, por un médico, tanto su evolución de inicio, cuando nosotros vamos a indicar una neurotropa más una N, a los 3 o 4 días vamos a ver el control, si ha bajado la intensidad del dolor, si está bajando, hasta qué punto está recuperando y llegar hasta la finalización de este cuadro. Ahora, el uso de antidepresivos, obviamente la fluoxetina es un antidepresivo que tiene también otras consecuencias dentro de los 10 primeros días de uso, que van a dar, que puede ser, por ejemplo, un decaimiento más depresivo del que el cuadro que tiene, y el uso de esto en pacientes psiquiátricos no conlleva a una interacción medicamentosa. Se puede manejar el uso de medicamentos como la carbamazepina, la fluoxetina, las benzodiazepinas, pero siempre midiendo la intensidad del cuadro. Perfecto, doctor, muchas gracias. Acá hay otra consulta que dice, buenas noches, mi nombre es Ani Careaga, soy dentista. Excelente presentación al doctor Paul. Y consulta, interacción medicamentosa en pacientes con abscesos dentales en pacientes COVID. ¿Debemos primero tratar el COVID o el absceso dental, ya que los dolores se intensifican con el COVID? Bueno, simultáneamente la parte odontológica es la que va la parte odontológica es la que se va a adecuar finalmente a la cavidad bucal, ¿no? Si estamos hablando de un absceso dentario, ya es una complicación que el médico odontólogo lo tiene que resolver a través de antibióticos, ¿no? Hay que hacer un estudio, si se puede, un antibiograma, para ver el tipo de microorganismo que se ha asociado a una sobreinfección del COVID, ver en qué estadio está el COVID para poder tratarlo. Pero lo aconsejable es simultáneamente, ¿no? Ya, doctor, muchas gracias. Aquí se presenta una consulta específica. Maerano escribe, ¿cuánto tiempo después del COVID debe esperarse para recuperar fuerza muscular? ¿Hasta cuándo se usa enoxaparina? Sigue más en cama, 74 años. Él hizo diabetes, es el paciente, supongo. No lo completa, pero sí. 74 años, hizo diabetes post-COVID. Ahora está 120 a 140, muy débil, laboratorios normales. ¿Y qué suplementos recomienda? Bueno, en el caso de ese paciente, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que es una persona de mayor edad, 74 años. El hecho de que haya estado en casa, aislado, sin la actividad física que tal vez normalmente hacía,
ha hecho que la musculatura baje, ¿no? Es una complicación que tenemos por el post-COVID. Va a presentar una deficiencia muscular, entonces hay que hacer el estudio de cuánta masa muscular ha perdido. Ahí entra el equipo multidisciplinario, el fisioterapeuta para evaluar y hacer la recuperación de la fuerza del mismo, si es que no tiene un caso de una neuropatía somática profunda, ¿no? En este caso articular o muscular. Ahora, el hecho de que haya usado enoxaparina, mayormente la enoxaparina se estaba usando 10 días, siempre y cuando los controles hayan sido normales, ¿no? Llegando a un mínimo de 200 microgramos. Y después se hace el seguimiento con anticoagulantes por vía oral. Hay que ver cómo ha manejado, hay que hacer los nuevos controles. Dentro de lo que son sus controles glucémicos, no sabemos si estos 120, 140 son en ayunas. Si es en ayunas, está dentro de los parámetros normales de acuerdo a su edad y al caso que está llevando. Y si es postprandial, está excelente porque no pasa los 140. Habría que ver, de acuerdo al tipo de caso clínico que tiene él, hacerle un estudio, ver, como les digo, la cantidad de masa muscular que ha perdido, qué suplementos puede tomar para que este se vaya refiriendo. Nosotros usamos una infinidad de suplementos, no es hacer publicidad, pero desde el Ensure hasta varios. No es muy recomendable también el PBM en algunos casos, y en algunos sí. Entonces es muy variable dar por este medio un suplemento. Habría que examinarlo al paciente, ¿no? Yo quiero añadir algo ahí a lo que dice el doctor, ¿no? Como él dice, este es un problema que se tiene que tratar también de manera multidisciplinaria, ¿no? Y el tema de la falta de apetito también es una consecuencia de lo que es la depresión, ¿no? Entonces, ahí es muy importante que se haga el adecuado seguimiento con un psicólogo y también, si se puede, con un terapeuta ocupacional para que podamos subirle el ánimo a este paciente y suba también el apetito, ¿no? No solamente debemos intervenir con suplementos. Si bien es importante el uso de suplementos, también es muy importante tratar la parte emocional para que este paciente pueda subir sus niveles de motivación y pueda enfrentar de mejor manera pues la enfermedad y pueda también subir de peso, ¿no? Como les digo, la pérdida de peso o la falta de apetito son síntomas que se ven en lo que es la depresión, ¿no? Gracias, licenciado. Tenemos un par de preguntas más. Le consulta al doctor, ¿cuál sería la combinación adecuada de AINES para tratar inicialmente la neuropatía post-COVID? Bueno, nos han Combinación dado muy adecuada. buenos resultados el uso del diclofenaco con las neurotropas, ¿no? En mi caso, no es promocionar una marca, es dar la realidad de que Merck me ha apoyado bastante y ha apoyado a muchos pacientes de escasos recursos, a veces dándoles todo el tratamiento. Nos ha ido muy bien con el dolor neurobión, que ya viene últimamente en el premezclado, que es de una sola ampolla con 2 cámaras, que viene ya el complejo B, B1, B6, B12 más el diclofenaco. Ese es el que hemos estado usando desde inicio, ¿no? Ahora el tiempo, como les he dicho, es variable. Podemos iniciar con 3 días inyectables y para el mantenimiento por vía oral. Sea una sola toma al día o 2 a 3 veces al día, ¿no? De acuerdo al caso clínico que tengamos. Y se puede extender, por dicho acá, hasta 4 semanas, ¿no? El tratamiento para la neuropatía post-COVID. Siempre viendo la dosificación. No es lo mismo empezar cada 8 horas y terminar a las 4 semanas cada 8 horas. Eso sería un error garrafal, porque todo medicamento hace una segunda causa, puede lastimar el estómago, puede lastimar los riñones, ¿no? Pero de inicio, el mejor, al menos para mí, es el diclofenaco más las neurotropas. Gracias, doctor. Y para el licenciado, consultan, ¿cómo poder sobrellevar todos estos síntomas post-COVID en caso de fallecer un familiar?
¿Cómo sobrellevar todos estos síntomas en caso de que fallezca un familiar, ¿no? Estaba relacionada igual Exacto. al tema del duelo, ¿no? Bueno, creo que voy a tener que más adelante armar una exposición que me pareciera bastante interesante, ¿no? Con su permiso, obviamente, sobre lo que es el tema del duelo, ¿no? Que creo que es eh, algo que nos ha tocado a muchos vivir durante esta coyuntura, ¿no? Eh, bueno, hay que entender que esto lleva su tiempo, ¿no? Por lo general, el duelo llega a durar un año, ¿no? Cuando pierdes a un familiar bastante cercano, ¿no? Y se habla ya de un duelo patológico cuando ya realmente nos afecta más allá de ese tiempo, ¿no? ¿No? Ya se vuelve un duelo imposible, ¿no? Ya afecta también otras esferas de tu vida, ¿no? Eh, entonces, lo importante para poder superar y que no se convierta esto en algo patológico es aprender a vivir cada una de las etapas del duelo, ¿no? Darles su tiempo, darnos un tiempo para sufrir, darnos un tiempo para llorar, dejar que todas esas emociones fluyan, ¿no? No reprimirlas, porque ese es un error bastante común en nuestro contexto, ¿no? El, el hecho de satanizar el llanto, por ejemplo, ¿no? En nuestro contexto como que está mal visto que uno llore, por ejemplo, ¿no? Y siempre te dicen en la casa, ¿no? No llores, tienes que estar feliz, ¿no? Bueno, tenemos que dejar de lado ese tipo de pensamiento, ¿no? Creo que es muy importante darnos ese tiempo para sufrir, ese momento para llorar a nuestros seres queridos, ¿no? Porque es una forma también de aliviar nuestras emociones, de aliviar también esa tensión acumulada que tenemos aquí adentro por la frustración de haber perdido un familiar, ¿no? Entonces, es muy importante respetar esos momentos y darnos esos momentos para llorar, darnos esos momentos para recordar a nuestros seres queridos, ¿no? En un momento igual vamos a negar que ya no están esas personas con nosotros, ¿no? Es algo natural también. Tenemos que dejar, como les digo, que estas etapas se vayan dando, ¿no? No, no forzarnos a ya superarlo de una vez, ¿no? Y el día de mañana chasquear los dedos y hacer como que nada hubiera pasado, eso no es lo adecuado, ¿no? Creo que es muy importante que vivamos nuestros momentos emocionalmente, como les digo, para poder superar pues esta dura etapa, ¿no? Ahora, en el caso específico del COVID, recién vamos a poder ver cómo es que se da el fenómeno del duelo, porque recordemos también que muchas personas no han podido despedirse de manera adecuada también, pues, ¿no? No hemos tenido la posibilidad de ir a los cementerios, muchas personas, ¿no? A despedirnos de manera adecuada, no hemos tenido la posibilidad de hacerles un velorio, ¿no? No hemos podido tampoco vestir a nuestros difuntos como les gustaba, por ejemplo, que es algo que también es parte de nuestra cultura, ¿no? Y eso nos duele también, ¿no? Nos duele y eso también de alguna manera también como que agrava pues el proceso, puede llegar a agravar el proceso de duelo y tal vez alargarlo un poquito más, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver a futuro, ¿no? Ahorita recién estamos en los primeros meses, ¿no? De pérdidas que hemos tenido, ¿no? Entonces, hay que esperar a ver cómo esto se va desarrollando para poder tener una información más certera, específicamente hablando de lo que es COVID-19, ¿no? Pero hablando en términos generales, el duelo se debería superar en un año como máximo y ya después ya salir adelante
y poder llevar a cabo nuestra vida de la mejor manera posible, ¿no? Recordando siempre con cariño a aquella persona que tanto hemos querido, ¿no? Perfecto, gracias, licenciado. Y para cerrar, hay una pregunta más que llegó para el doctor. ¿Cuál es su opinión de la administración de antiinflamatorio, AINE más mío relajante? Pudimos observar que la evolución es favorable. Bueno, obviamente el AINE, en este caso el diclofenaco que estamos usando, va a hacer una analgesia, ¿no? Y el relajante muscular solamente va a relajar. Tenemos que usar, si estamos hablando de una neuropatía, un neuroregenerador, por eso se usa las neurotropas, ¿no? Ahora, estaba leyendo dentro de las preguntas que hay pacientes, por ejemplo, hipertensos, que no pueden ser medicados con diclofenaco. Hay otras opciones en el mercado. Piroxicama, neurotropas, que pueden ayudar a un paciente, ¿no? Por una analgesia. Pero sí o sí tenemos que tener en cuenta que el complejo B va a potenciar la analgesia con un AINE. El diclofenaco más las vitaminas. Las vitaminas son analgésicas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también algo que me olvidaba, y lo estaba leyendo dentro de los panelistas, el síndrome post-COVID puede durar hasta 90 días. Listo, doctor, muchas gracias. La verdad es que sí, hay varias consultas de pacientes en particular, ¿no? Casos clínicos que seguramente quieren compartir. Y ahí, bueno, vamos a poder, yo creo, grabar todas estas y pasárselas, doctor, para ver la posibilidad de responderlas. Gustavo, si tú deseas, les puedes dar mi teléfono. Ya, doctor. Tenemos una consultoría junto con el licenciado Valverde que se llama Reinserta. Manejamos un equipo multidisciplinario de psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, enfermeras, donde estamos manejando también pacientes COVID, ¿no? Y en este caso de personas con duelo, porque hay, como hemos visto, hay mucha depresión en los pacientes por haber perdido un familiar o por estar cursando la enfermedad o por ambos. Exacto. Exacto, doctor. A todos los que se han inscrito, les podemos enviar el dato suyo por correo. Claro, Ya, claro. así lo haremos para que continúen con las consultas particulares. Yo les agradezco mucho y quisiera, para cerrar este seminario virtual en la plataforma de Merck Digital, cederles la palabra tanto a usted, doctor, como al licenciado para la despedida de este tan interesante tema y de una forma distinta que hemos visto dentro del manejo ya en la mente de muchos pasando, pero con muchas particularidades, con muchas recidivas, con muchas preocupaciones, que realmente, como decía el licenciado, todavía hay mucho por aprender y tal vez por presentar en otros seminarios y con la experiencia que aún todavía no se tiene. Así que, doctor, por favor, para la despedida. Bueno, muchas gracias. Agradezco a INPI, a ti, Gustavo, a Romine, por esta iniciativa. Agradezco a mi equipo de trabajo, al doctor Miguel Rodríguez, que es uno de los que está participando. Él está en Bariloche, Argentina, un gran visionario en el manejo epidemiológico y el tratamiento. Al doctor Carlos Daviú Imura, a la doctora Carla Herrera, diabetóloga, a todas las líneas de Merck que siempre han apoyado tanto a los pacientes como a los médicos que estamos en la consulta de inicio, de primer nivel, al licenciado Valverde y a todas las personas que han acudido a este auditorio, ¿no? Darles siempre una gratitud y estamos para servirlos como médicos y como personas. Gracias. Licenciado. De igual manera, ¿no? Agradecerte, Gustavo, agradecer a Romina por darnos este bonito espacio para poder compartir pues, nuestros conocimientos, ¿no? Uno también aprende también con la gente, ¿no? Y de la gente, ¿no? Entonces creo que es muy importante siempre estar abierto a nuevos conocimientos y me sorprende mucho el interés que han tenido para estas exposiciones. Yo les agradezco en el alma porque es muy lindo poder en estos momentos darles un poquito de esperanza, ¿no? Y decirles que
no todo está perdido, que hay gente que estamos trabajando, hay muchos profesionales que estamos trabajando en la medida de nuestras posibilidades para poderles brindar la mejor calidad de vida, ¿no? Creo que es muy importante que no se sientan solos, ¿no? Y es importante que, bueno, pues sepan que pueden acudir a nosotros cuando lo necesiten, ¿no? Esto es más que todo un pantallazo de lo que sabemos, pero creo que lo que más me gusta a mí hacer es intervenir. Y bueno, invito a toda la gente que quiera tal vez aclarar más dudas a nivel psicológico, a que me escriba, ¿no? Como dice el doctor Paul, a quien también le agradezco mucho la posibilidad de hacer esto. Como dice el doctor Paul, es muy importante que puedan saber cómo ubicarnos, ¿no? Entonces les vamos a dejar la información ahí para que puedan contactarse con nosotros ante cualquier duda, ante cualquier consulta. Nosotros estamos para ayudar, ¿no? Muchas gracias, Inti, muchas gracias, Merck. Gracias, licenciado. Acá la tenemos también a Romina, que es organizadora en La Paz, como coordinadora de Merck. Por favor, Romy, para la despedida. Bueno, muy buenas noches. Simplemente agradecer a los doctores que nos han acompañado esta noche. La verdad que ha sido una época muy difícil para todos y de verdad son nuestro escudo, ¿no? Muchas gracias por todo el apoyo que dan a los pacientes y también muchas gracias por apoyar a la línea para dar este tipo de información que es muy necesario sin duda. Esperemos tenerlos en una próxima oportunidad y como siempre agradecer al equipo Merck por la difusión del evento. Exacto, Romy, muchas gracias. De parte de Droguería Inti, la línea Merck a nivel nacional, agradecemos a los expositores, por supuesto. Ha sido distinto este seminario. Sí hemos tenido más de 300 asistentes como información para ustedes. Hemos habido una gran cantidad de personas que los han escuchado. Y por eso también se han presentado tantas consultas. Como decía Romy, gracias a todo el equipo Merck, gracias a todos los asistentes. Los esperamos en un siguiente seminario dentro de la plataforma digital de Merck. Y por supuesto, a disposición. A cuidarse mucho. Muy buenas noches y hasta una próxima oportunidad. Gracias.